7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Saludar lo que este domingo, más allá de los resultados aún no proclamados oficialmente, hubo unas elecciones pacíficas por el bien del país, aunque se puede advertir que hubo, en resumen, un ausentismo de cerca del 20%. Y entre blancos y nulos casi el 9%, de acuerdo con los datos ingresados hasta hace pocos minutos. Vamos a actualizar los datos para presidente y vicepresidente con corte a las 7:20. Hace 2 minutos se mantiene Daniel Noboa primero con 44.31, Luisa González 43.83, virtualmente medio punto la diferencia. Por ello queremos saludar a la doctora Estefanía Macías, analista política, y decirle cuál es su lectura de esto. Un triunfo apretado en la primera vuelta, habrá segunda vuelta indudablemente, y quizás con 2 elementos. El uno, por primera vez el correísmo no gana en primera vuelta, aun cuando antes ganaban en una sola vuelta. En las 3 últimas elecciones ganaron la primera vuelta, pero perdieron en las 3 elecciones en la segunda vuelta. Hoy, con un resultado muy apretado. Doctor Estefanía Macías, muy buen día. Miguel, buenos días, qué gusto, y a todos los que nos escuchan. Primero, solo para poner en contexto, yo creo que me aferro a lo bueno. Lo bueno de las elecciones fue que, a diferencia de la elección pasada, no hubo candidatos que fallecieron, que fueron asesinados. En general, fue unas elecciones que todo transcurrió en paz. Tuvimos la representación de muchos veedores internacionales que revisaron todo el proceso. Y esto es importantísimo porque siempre en su programa, Miguel, hablamos de no solo las elecciones, sino la importancia de la salud de la democracia. Que el proceso sea suficientemente transparente y haya trazabilidad desde que sale la papeleta hasta que se cuenta, para que no haya el famoso fantasma de hubo fraude, manipularon. Si estos son los resultados, que estos sean, y que cada equipo de campaña los analice y aplique las estrategias necesarias para la segunda vuelta. Pero hoy estamos hablando de unas elecciones libres, transparentes, donde la gente acudió a votar, y eso, rescato eso desde un punto de vista de salud de la democracia y espíritu de que cada voto cuente y cada voz sea escuchada. Con esto en mente, creo que hoy en día los 2 candidatos tienen que estar ya activando su estrategia de campaña desde un punto de vista no solo de narrativa. ¿Y por qué digo narrativa? Porque el presidente y su equipo habían estado comunicando que sus números reflejaban que ganaría en primera, y por supuesto no ganar en primera va a requerir generar otra narrativa. Lo mismo en el correísmo, que no solo que no que está en primera, sino que también, como usted mencionaba, suelen ganar y pasar primeros a la segunda vuelta. Esto dicho, nada está dicho y toca de nuevo revisar. ¿Y por qué digo revisar? Porque si analizamos provincia por provincia, vemos que hay unos números que han subido y otros que han bajado, y eso será clave para la estrategia. Yo creo que, si me atrevo a decir, fuera de los 2 candidatos, el gran ganador, la encuesta de Telcodata, que fue el más certero reflejando las cifras. Los perdedores, que van a requerir un mayor análisis para identificar en qué fallaron, las encuestas y por supuesto el exit poll. En ese sentido, Estefanía, haciendo una lectura completa, triunfo apretado, al fin triunfo, que se corroborará cuando proclame los resultados oficiales del CNE, pero tiene que proclamar un ganador, y en este caso el ganador sería, de acuerdo con los datos hasta este momento, el presidente candidato. Y yo me atrevo a ir más profundo solo de ganador. Me atrevo a decir desde un análisis más allá de la narrativa que venía posicionando el gobierno sobre ganar una primera vuelta. Si no hubiera habido esa narrativa, hoy
deberían estar festejando que el presidente candidato haya ganado en primera vuelta. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo en general, un presidente en funciones suele tener un desgaste natural por ejercer la función. El día a día de un gobierno desgasta, y ese desgaste también se puede ver mermado en cifras y números. Con eso dicho, que el presidente electo y el gobernante llegue a una segunda vuelta y esté primero para pasar a la segunda vuelta, por supuesto es una victoria. Lo que pasa es que hoy día estamos hablando de una victoria con un sabor agridulce porque se estaba hablando de 3, 4 puntos más. Pero no nos equivoquemos, un gobierno en turno con un desgaste, con las vicisitudes del 2024, que estemos hablando que está pasando una segunda vuelta con números robustos, yo creo que ellos debiesen comenzar a hablar de una narrativa de, por supuesto es victoria. Creo que tienen que comenzar a hacer una estrategia para agregar la narrativa y comenzar a hablar mucho más de todo lo que han estado haciendo en proyectos sociales. Me pareció que lo de el paquete de cuando regresen los migrantes, cómo los iban a apoyar, me pareció interesante. En lo que están haciendo con pagos de profesores, policías, IES. Me parece que esos proyectos sociales les va a tocar comunicarlos a profundidad y recordar a la ciudadanía lo que ellos han venido diciendo sobre que son fuera del establishment y que no son la política tradicional, para un poco comenzar de nuevo a esta nueva campaña. Y definitivamente creo que van a tener que ver sus números e identificar cómo pueden reconectar con su elector de la sierra, del Pichincha, cuyos números no son los más altos cuando en la campaña anterior lo han sido. Y para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, tenemos que recordar algo. El mapa, la foto final de las elecciones, de las últimas tres elecciones, suele ser muy parecido. Es el norte de Ecuador y la costa ecuatoriana suele ganar el correísmo, Sierra Centro y Amazonía suele ganar el candidato oponente al correísmo. Hoy en día ese mapa sigue siendo, sí, pero las cifras han bajado y creo que ese va a ser un análisis importante de entender quiénes están dudando su voto y cómo lograr reconectar con ellos. De cualquier manera, este dato de un triunfo apretado en primera vuelta, si se hace el escenario en segunda vuelta, ¿no sería complejo un triunfo apretado en este sentido? Sí, y más que nada, aparte de complejo, creo que va a ser difícil manejarlo desde un punto de narrativa. También es cierto que tenemos que hablar de los enfoques. Hay que darles mérito a lo que pasó en los números, especialmente en Napo. Y quería hablar de Napo, les voy a contar por qué quiero hablar de Napo. ¿Ya? Porque cuando el presidente Correa ganó las elecciones, cuando el presidente Correa ganó en primera vuelta, la única provincia que no ganó fue Napo. Napo siempre ha sido una provincia complicada para el correísmo. Y hoy el correísmo está con unos números interesantes en Napo. Y ahora el resultado cambia esa dinámica que ha habido en el pasado. Hoy en día estamos viendo unos números diferentes. Solo para tener más o menos, quiero decirles lo siguiente sobre ese dato específico. En Napo, Luisa gana versus 2023 y 2025 entre 8 y 12 puntos. Eso es muchísimo. Pichincha sube entre 7 y 12 puntos. Azuay, 5 a 10 puntos. Estamos hablando que Luisa en ciertas provincias, Loja, 6 a 11, Chimborazo, 6 a 11. Estamos hablando que hay números importantes y robustos que ha crecido el correísmo. La pregunta aquí, que creo que va a ser un análisis mucho más pragmático, es entender si esos números se han dado por una campaña y una comunicación eficiente y certera, o esos números están siendo un voto castigo al desgaste natural de un gobierno en turno, y le tocará al gobierno reconectar para poder
de nuevo conectar con ese votante que le dio su confianza y le ha venido dando su confianza a lo largo del año. Ahora, cierto es que en el gobierno se aspiraba a una sola vuelta, esa era la aspiración, pero tampoco puede sonar a derrota quien gana, aunque sea con medio punto. Eso es lo que yo le decía a Miguel, que si no hubiera habido esa narrativa de una sola vuelta, hoy día debiese tener un sabor a victoria que un gobierno en turno, con un año 2024 tan complicado, con los apagones, con N.000 actividad, N.000 crisis, estén pasando segunda vuelta y estando primero. Creo que esa narrativa de primera vuelta es lo que hace tener este sabor agridulce para el gobierno, pero no nos equivoquemos, desde una manera pragmática, es un gobierno en turno que está pasando a segunda vuelta primero, con medio punto, pero está pasando primero. Claro, porque finalmente el CNE, lo que decía, el CNE tiene que proclamar resultados. Y ahí va a haber un ganador. Puede ser con medio punto, como es el caso hasta el momento, pero hay un ganador de primera vuelta. Y no un perdedor porque no ganó en una sola vuelta, ¿no es cierto? Sí, y vamos a tener que analizar los números. Va a ser un reto la segunda vuelta. ¿Por qué va a ser un reto? Porque cuando tienes unos márgenes tan pequeños de los otros candidatos, tienes una Luisa González que representa un anticorreísmo recalcitrante. Creería yo que va a ser un poco difícil para la campaña de Luisa intentar llegar a ese voto. Entonces ese voto, lo más probable es que se vaya. Los votos no son endosables, pero lo más probable es que ese voto se vaya para el presidente. Aquí el tema va a ser el voto de Isa, este indigenismo que es fuerte, que es organizado. Si bien es cierto, de nuevo repito, el voto no es endosable, la manera en la cual ellos trabajan, y ya lo dijo Isa, es que toman decisiones como comunidad y en colectivo. Y a partir de ahí, ellos sí tienen una disciplina en la hora de votar y al ponerse de acuerdo por quién votarán. Dicho esto, recordemos que normalmente la Sierra Centro suele votar por el candidato que no es correísta. Entonces, esta campaña veremos cómo tanto el correísmo tratará de hacer sus acercamientos para poder convencer y apelar a ese voto, y por supuesto el gobierno tratará de hacer lo suyo. Resulta cuesta arriba en una segunda vuelta, dada la historia electoral de los últimos tiempos, en donde el correísmo ganó en primera vuelta y perdió en todas las últimas ocasiones en segunda vuelta. ¿No le resulta cuesta arriba? Más aún de que ahora pierde, aunque sea apretadamente, pero pierde. Definitivamente. Estas elecciones han sido súper sui generis porque era una primera vuelta con sabor a segunda. ¿Y por qué digo una primera vuelta con sabor a segunda? Por las cifras. Nosotros hoy, Miguel, no podemos analizar una primera vuelta normal porque los números que estamos viendo debido a la polarización es unos números de segunda vuelta. 44, 43 son números de segunda vuelta. Y con esta polarización, de nuevo, el análisis creo que tiene que ser más profundo sobre, a mí me gustaría ver y propongo comenzar a analizarlo para más adelante de la semana, qué pasó con las mujeres. En las elecciones pasadas habíamos visto una tendencia en la cual había un voto masculino importante hacia Luisa y un voto femenino robusto hacia el presidente Noboa. Me gustaría darte una respuesta de qué pasó con ese voto. Me gustaría saber qué pasó con los jóvenes. Recordemos dos cosas interesantes. Los jóvenes representan el 30% del padrón y esto es profundo. Habría que ver cómo votaron ellos. Y algo también interesante sobre el padrón es que el 25% del padrón electoral es Guayas. Y Guayas ha votado por Luisa González. Creo que este análisis más profundo de quién votó por quién y en qué provincia será interesante para entender cómo, así como nosotros lo podemos hacer con usted, Miguel, también el gobierno y el correísmo hará lo suyo para entender quién votó por quién,
cómo lograr conectar, porque no solo, para los que nos están viendo y escuchando, no solo la estrategia va a ser conseguir los votos necesarios, la estrategia también va a ser mantener los que ya tienes, porque de lado y lado, teniendo un margen tan pequeño en búsqueda de votos, por supuesto van a tratar de apelar a los votantes del centro, que no necesariamente siempre son voto duro del correísmo, no necesariamente es el voto duro del novoísmo. Y ahí veremos cómo las campañas tendrán que activarse para activar el voto de ellos y lo más probable una campaña para desactivar el voto del oponente. Ahora, penosamente a propósito de la campaña para esta segunda vuelta, el país dejó de ver un debate de tesis, de ideas, de programas realistas, no de demagogia pura, incluso tratar de llegar al poder a como dé lugar, pisando al otro, atropellando, no solo con propaganda, sino cualquier cosa. Y si estamos en medio de una violencia, inseguridad y conflicto armado interno, hasta eso, que ojalá no vuelva a ocurrir, pudiera pasar para tratar de ganar votos, lo cual se ha vuelto una disputa política que es casi caníbal, lo que no puede ser, doctora Macías. Miguel, y de hecho hablábamos hace 2 semanas con usted también de la importancia de hacer un debate a conciencia, invitar a la academia a que sea un debate donde las preguntas incómodas sean realizadas. Debiésemos escuchar a un especialista en economía, preguntarle a las candidaturas cómo van a implementar las propuestas, cómo va a ser el presupuesto del Estado, en temas sociales, en temas ambientales, cuál va a ser la viabilidad. Porque en la campaña vimos 17 candidatos, donde usted entrevistó a muchos, y no se necesita ser muy especialista para identificar que la viabilidad de la mayoría de esos proyectos dejaba mucho que desear. No se había hecho una propuesta profunda, consciente no solo de las necesidades, sino de la viabilidad. ¿Cómo vas a implementar esos programas? Entonces sí creo que el debate hoy toma mayor importancia. Por supuesto, como ciudadana nos encantaría escuchar los temas a profundidad, pero también como estratega en comunicación y crisis, entiendo que también en el debate existe toda una estrategia desde el punto de vista de candidato de posicionar sus mensajes y hablarle a su elector. Y eso no necesariamente va de la mano. Claro, pero ahí pierde el país porque no se ilustra de una mejor manera, sino cómo bajar al rival, cómo ganar votos a costa de hacerle quedar mal al contrincante. Pero por eso creo que es importante generar otros espacios en la academia donde haya una profundización del mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez para usted y para mí y para el país le debería importar el presupuesto del Estado y cómo los proyectos y las propuestas de los candidatos pudiesen ser implementadas, pero tal vez a otras personas no les interesa esa con profundidad y habrían otros foros en los cuales sí pudiese hacerlo. Con esto dicho, es indudable que el debate va a ser importante, es indudable que va a ser duro cómo hacer el formato del debate para que no sea una especie de pregunta y respuesta, donde sí se permita la interacción entre los candidatos, donde sí se permita la repregunta, no solo de los moderadores, sino del candidato hacia el otro candidato. Veamos cuál va a ser el formato del Consejo Nacional Electoral para el debate. Claro, va a ser importante que de cara al país se pueda despejar muchas inquietudes que quiere saber el pueblo ecuatoriano, el tema de políticas públicas, el tema de la economía, el tema del empleo, la seguridad de ciudadana, la seguridad social, etcétera, y también definir modelos. Porque, por ejemplo, en un caso de la candidata finalista, fue dubitante respecto de su admiración al modelo dictatorial de Venezuela. Es decir, aquí tiene que haber una definición, sí, de uno y de otro candidato sobre las políticas que debe adoptar. Definitivamente, y creo que no solo dentro del debate, sino que estoy segura que
la candidata Luisa González, cuando vaya a otros medios, también le consultarán esto. El tema de Venezuela fue un tema que se ha abordado a profundidad. ¿Y por qué digo profundidad? Porque después de esas declaraciones también ha habido fake news que estuvieron en las redes, en las cuales se hablaba que el gobierno iba a apoyar a los venezolanos, recibir más venezolanos y que les iba a dar más oportunidades a los venezolanos. Ese fake news estaba dirigido hacia desactivar un voto de la clase trabajadora ecuatoriana que veía en estos nuevos migrantes venezolanos de alguna manera una competencia laboral. Me parece que alguien de la campaña del presidente Noboa lo puso como falso, pero ya había estado circulando como si fuera noticia oficial. Entonces, no solo es la campaña, sino lo que hemos venido hablando a lo largo del año también con usted, Miguel, sobre la necesidad de generar herramientas y explicar a los jóvenes de la ciudadanía cómo informarse de manera formal y oficial a través de canales oficiales, de medios de los cuales tomar la información y no reenviar, porque lo que haces es exacerbar y malinformar a tu comunidad cuando reenvías información que no es certera. ¿Cuál es su lectura, doctora Macías, de lo que ha sucedido con los resultados aún no proclamados oficialmente la Asamblea Nacional? Ahí también en 20 años la Revolución Ciudadana dejará de tener la mayoría, la minoría más grande de la Asamblea Nacional, y ahora por los resultados será ADN y muy seguida de cerca la Revolución Ciudadana, pero ya no será la que decida, la que dirija la Asamblea Nacional. Va a ser un reto de gobernabilidad importantísimo. Y va a ser un reto de gobernabilidad porque recordemos, para los que nos están escuchando y viendo, que para formar un bloque necesitas por lo menos 15 asambleístas. Ninguno de los partidos, aparte de el partido de Daniel Noboa y del correísmo, logra tener un bloque de 15. Eso significa que los asambleístas que vayan entrando tendrán que hacer una especie de alianza para ver, por lo menos intentar un bloque de minorías. Con esto dicho, vas a tener dos fuerzas grandes donde la gobernabilidad e implementar una agenda legislativa va a ser un reto inmenso. Lo único que podemos concluir es que no habrá muerte, me atrevería a decir que no habrá un bloqueo total, no habrá un juicio político para votar al presidente, porque con los números de lado y lado es complicado. Eso sería dentro de los retos de gobernabilidad un peso menos. Pero por supuesto, imagínese lo que es activar una agenda legislativa y pasar leyes con dos bloques de concreto tan armados. Quisiera anhelar como ciudadanas que van a encontrar consensos y se van a encontrar en la mitad del camino. Eso pudiera complicar la gobernabilidad, que es lo que se viene abogando en el país, porque cuente con una asamblea que acompañe al ejecutivo de turno, cualquiera que éste sea, pero que facilite, que viabilice proyectos de quien ganó con un programa de gobierno en las elecciones presidenciales. Y de alguna manera el presidente había hablado en algún momento de una constituyente. La pregunta es, después de entrar a una segunda vuelta, los resultados, uno se aventura a una constituyente. Yo creo que por ahí no creo que sería la solución. Entiendo la necesidad de una constituyente, pero recordemos que la constituyente necesita todo un proceso, desde llamar elecciones, encontrar a los constituyentes, lo habíamos hablado en su programa. Hay tantos pasos para que se demoraría un año, año y medio para siquiera llegar a una constituyente. Creo que esa no sería la solución a corto y mediano plazo. La solución sería encontrar una agenda común de gobernabilidad. Por supuesto, el que nos está escuchando y viendo va a decir cómo lo van a lograr, pero no podemos dejar de anhelar por una política madura donde haya consensos y donde prime las necesidades del ecuatoriano y cómo los políticos debiesen ponerse de acuerdo para generar por lo menos una agenda común de puntos a tratar. Claro, eso es lo que ha estado muy lejano, lograr una agenda común, más allá de las posiciones políticas.
O sea, facilitar, en el caso de la Asamblea, tiene que legislar y fiscalizar también, pero facilitar los mecanismos a fin de que haya gobernabilidad, que ha resultado tan lejana en el Ecuador, y hemos vivido polarizados, cortando los periodos presidenciales, aplicando la muerte cruzada. Es decir, esto no le ha dado certeza ni certidumbre al país, doctora Macías. Y no solo eso, Miguel, yo me atrevería a decir que en el gobierno anterior del presidente Lasso, la Asamblea casi cogobernó, porque de alguna manera ponía la agenda diaria, ponía los temas, bloqueaba los temas, llamaba a la mesa de fiscalización a los diferentes ministros. Era una especie de cogobierno en la cual no permitían al Ejecutivo hacer su trabajo, y cada vez y cuando iban poniendo de alguna manera la narrativa y la agenda nacional. Entonces, definitivamente, aunque suene ingenuo, uno sí quiere y no deja de anhelar por un gran acuerdo nacional donde una agenda mínima y básica de puntos a tratar sean tratados por el bien del país. Y desde ese punto de vista, ¿usted ve lejano eso, dadas las posiciones, las crispaciones políticas que ha habido en el Ecuador durante los últimos años? Quisiera pensar que lo que sucedió al principio del gobierno del presidente Noboa, donde sí logró acuerdos, donde sí logró consensos, pudiesen intentarse. Lo que sí es cierto, es innegable, es de llegar a ganar el presidente Noboa. Normalmente en todas las presidencias del mundo se habla que un presidente entrante tiene los famosos 100 días. Hoy no hay esos 100 días porque un presidente de turno no le dan la duda razonable, como dicen los americanos, el leap of faith de los 100 días. Tiene mucho menos días una vez posicionado para tener margen de maniobra, que no ocurriría en el caso de Luisa González porque ella sí tuviese los famosos 100 días. Pero de nuevo, con dos bloques, como digo yo, unos dos bloques de concreto tan difíciles de permear, creo que lo único que se pudiese anhelar es que se sienten a encontrar consensos. Ojalá lo logremos. Y eso también va a depender de cuán álgida sea la segunda vuelta, porque si la segunda vuelta se pone álgida, sus narrativas, sus formas y sus comunicaciones comienzan a subir de tono y de nivel, será difícil. Ojalá que no se quemen esos puentes que los unen, los pocos que queden, porque los van a necesitar transitar para encontrar consensos. Claro, y siendo realistas, hay dos modelos, tanto el uno como el otro, finalistas, de acuerdo con los datos aún no proclamados, que han hablado de asamblea constituyente. El uno para hacer una nueva constitución y el otro para hacer cambios. Y esto, de alguna manera, ¿no sería traumático para el país cuando quiere soluciones acuciantes a problemas de por medio? No solo eso, imagínense, Miguel, lo que sería llevar a los ciudadanos a las urnas de nuevo. Si yo comentaba y decía, los tiene que haber pasado a todos. Ayer acudimos todos a votar en piloto automático. Ya sabíamos dónde parquear, ya sabíamos el flaco que cuide el carro, ya fue piloto automático. ¿Cuántas veces hemos ido en los últimos 5 años? Creo que el ciudadano requiere y pide a los políticos que ya los dejen activarse en su vida normal, poder trabajar, encontrar el trabajo, seguir adelante, pero en verdad están abrumados de la política. Si ustedes entran a las redes sociales, pueden identificar que el algoritmo te cruza con los políticos, y si bien es cierto que es la era del entretenimiento y ves el TikTok y ves las diferentes plataformas, no puedes hacer que el ciudadano vuelva a votar en un año. El ciudadano necesita volver a su realidad, a su trabajo, enfocarse en su futuro. Y para esto se necesitan políticas públicas claras, y necesitas darle un respiro electoral al ciudadano. Y la asamblea con esta composición habrá que buscar acuerdos con los bloques o con los sectores que no van a tener un bloque, pero que pudieran sumarse quizás al ganador de la segunda vuelta presidencial el 13 de abril. Tendríamos que ver cuántos asambleístas llegan, pero
¿cuántos podrás conseguir? O sea, lo que quiero decir con esto, más de conseguir, es si tienes un bloque grande y tienes un par de asambleístas, lograr un consenso y una agenda es mucho más viable. La pregunta es si es una agenda nacional, de un consenso nacional, podrás lograr ciertos consensos para pasar una o dos, pero esa famosa agenda legislativa a favor del país es bien difícil con una mayoría tan robusta, una oposición tan robusta, con tan poquitos del otro lado. Usted ve unos 2 meses de campaña, porque eso tiene que ver el país, en medio de alteración, cuando este país necesita certezas, incluso en el tema económico. ¿Qué van a decir en el exterior? Si ganó un candidato con medio punto, y a unos les asustará al menos el modelo venezolano, y decir, hay que esperar 2 meses a ver qué sucede en el Ecuador para invertir o para hacer cualquier acción en este país. Considerando que el riesgo país ya había bajado, creería yo que, por supuesto, desde un punto de vista geopolítico internacional, se verá al Ecuador y estas elecciones con una lupa. Hay que agregar algo para los que nos están viendo en la sierra, en la costa. Esta es la época de no solo vacaciones escolares, sino que es la época de mayor lluvias. Entonces, también hay que agregarle hacer campaña en la costa ecuatoriana hoy, especialmente el tema de puerta a puerta, de brigadas, va a ser un reto adicional, porque recordemos que la costa ecuatoriana suele inundarse y las lluvias son grandes, y pudiésemos estar hablando de que tal vez pueda haber inundaciones como lo hay todos los años. Entonces, esto es un reto adicional para las campañas de cómo llegas a las partes rurales, en las cuales también necesitas comunicar y repartir tu mensaje. Claro, lo penoso es que vamos a ver una confrontación de 2 candidatos polarizados que se reflejó en las elecciones, la polarización de uno y otro, sin llegar a un voto informado, responsable, sino radical, Stephanie. Definitivamente. Y para los que nos escuchan, la polarización no solo está en Ecuador, la polarización la estamos viendo como algo en todas partes del mundo. Veamos en Estados Unidos la polarización, los a favor de Trump, los que están en contra de Trump, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Argentina con Milei. En general, cada vez más, y lo hemos hablado en su programa, Miguel, cada vez más esta polarización se ve exacerbada por las burbujas digitales. Estas burbujas digitales lo que son las comunidades en las cuales solo sigues, ves y te informas de medios en los cuales tú estás de acuerdo o sientes que compartes una visión, los especialistas que comparten una visión, y no ves el otro lado de la vereda. Entonces, con estas burbujas digitales y estas comunidades donde interactúan solo entre ellos, por supuesto que es tu verdad, compras tu verdad, y es difícil. De nuevo, el reto que estamos hablando también en la asamblea, ¿cómo encuentras un consenso cuando cada uno está en su lado y está casi intentando quemar los puentes que los unen, cuando lo que debiésemos hacer es tratar de construirlos y en muchos casos reconstruirlos? Ahora, para la segunda vuelta, ¿es endosable los votos, por pequeños que sean, hacia uno u otro candidato? ¿Obedecen a quienes han fracasado en al menos 12 candidatos? Y en el tema del voto indígena, ¿se puede endosar y decir voten por uno u otro? Definitivamente no. El voto no es endosable, pero como hablábamos al inicio, pudiésemos hablar de un voto de Andrea González, que es un anticorreísmo. Definitivamente ese voto específico anticorreísmo difícilmente se vaya donde Luisa. Aquí el tema será lo que hablamos sobre el voto del indigenismo y de ISA, porque específicamente esa comunidad suele ser muy organizada en la hora de votar, puede ser disciplinada. Entonces, si bien el voto no es endosable, sí hay una disciplina de votar de acuerdo a lo que acuerden a qué candidato ir.
Pero como hablábamos, yo no solo creo que van a ser conseguir los votos, los pequeños porcentajes de los otros candidatos, sino también va a ser activar y desactivar los votos que ya tienen lado y lado. Porque no solo ganas con estos pequeños márgenes, vas a tener que activar y desactivar el voto. Entonces, muy difícil soñar que por ejemplo, el caso de los votos de Isa vaya, por ejemplo, para la Revolución Ciudadana completo. Tendremos que ver cuáles van a ser las alianzas. Yo puedo hablar de la data. La data nos refleja que en las últimas 3 elecciones presidenciales, la Sierra Centro y las comunidades indígenas han votado mayoritariamente por el partido opositor al correísmo. Eso no es mi opinión, es lo que dice la data de las últimas 3 elecciones. Bien, en definitiva, doctora Macías, ¿cómo ve el panorama para esta segunda vuelta presidencial? Usted decía, hemos vivido casi una segunda vuelta con lo apretado y con la gran diferencia con el resto, que ni pesa. Entonces hubo una definición de segunda vuelta en la primera vuelta. Yo creo que esta primera vuelta con sabor a segunda vuelta nos ha dejado varias lecciones, y una de las grandes lecciones que tenemos que tomar y hablaremos a profundidad es qué van a hacer los partidos políticos, cómo se van a replantear en caras a las futuras elecciones, cómo van a abrir las puertas a nuevas figuras, cómo las van a capacitar, cómo van a robustecer sus bases. Yo creo que más allá de los resultados que hemos estado hablando, tenemos que hablar de qué van a hacer los partidos y los movimientos políticos. Tienen y deben hacer una autocrítica para entender por qué no están conectando con el ciudadano. 80% de los ecuatorianos dice que no siente afiliación o no se siente representado por ninguno de los partidos políticos. Por supuesto, es un movimiento mundial de no sentirse representado por los políticos, y hay un desgaste de los políticos, por supuesto. Pero los partidos tienen que reinventarse, reconectar, abrir sus filas a nuevos perfiles y capacitarlos. Eso es importantísimo. Capacitarles y generar nuevos liderazgos que no ha habido en el Ecuador. Así es. Dar espacio a los nuevos. Efectivamente. Como siempre, un gusto dialogar con la doctora Stephanie Macías, analista política y consultora. Stephanie, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Buenos días, mil gracias por la invitación, Miguel. Un gusto. 7:58 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. La lectura de cómo está la economía frente al nuevo gobierno y luego de estos resultados apretados en la elección presidencial. Ganó el presidente candidato Daniel Noboa, de acuerdo con los datos aún no proclamados oficialmente, con medio punto frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Invitados, el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, y el director de análisis semanal, economista Walter Spurrier. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.